Mis queridas hermanas en Cristo, deténganse un instante, respiren hondo. Siento que hay una inquietud en muchos corazones hoy, una búsqueda de algo más, una sed de una fuerza que parece escapar en medio de las presiones del día a día. El mundo, con sus voces incesantes y sus expectativas superficiales, intenta definirnos, limitarnos, decirnos quiénes debemos ser. Nos susurra que nuestra valía reside en nuestra apariencia, en nuestra posición social o en nuestras conquistas materiales. Pero yo les digo, con toda la autoridad y el peso de la palabra de Dios, que hay una verdad mucho más profunda, una sabiduría milenaria que resuena a través de los siglos, revelando el poder inquebrantable que reside en el corazón de cada mujer que confía en Dios. No estoy hablando de fuerza física, aunque la resistencia y la capacidad de ustedes para enfrentar jornadas extenuantes sean admirables. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que trasciende lo visible, que se manifiesta en la resiliencia del alma, en el coraje del espíritu, en esa fe que, contra toda lógica, mueve montañas. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene esa capacidad sobrenatural de soportar, de amar incondicionalmente, de levantarse después de cada caída, de nutrir la vida y la esperanza incluso en las circunstancias más áridas? La respuesta, mis queridas, está escrita en las páginas de un libro que ha transformado vidas por milenios, la Santa Biblia. Y hoy vamos a desvelar juntos los secretos de esa fuerza interior, la verdadera esencia de la mujer según el corazón de Dios. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, donde cada historia, cada versículo, cada revelación será una invitación directa para que ustedes reconozcan y activen a la guerrera, a la sabia, a la profetisa, a la madre, a la líder que Dios las creó para ser. Lo que están a punto de escuchar no son solo palabras, es un llamado a despertar al gigante que duerme dentro de ustedes, a abrazar su identidad divina y a vivir una vida de propósito, impacto y audacia que el mundo jamás podrá silenciar. ¿Están listas para descubrir el poder que Dios depositó en sus manos, en sus corazones, en sus almas desde el momento de su creación? Entonces, quédense conmigo, porque esta es una invitación a desvelar su verdadera esencia, a conectarse con la fuente inagotable de su fuerza y a entender que su historia no está en el pasado, sino que está siendo escrita con cada paso de fe que dan. La historia de la humanidad, mis hermanas, está tejida con los hilos del coraje y la fe de mujeres que, en momentos cruciales, se levantaron e hicieron la diferencia. Ellas no eran perfectas, tenían sus debilidades, sus miedos y sus inseguridades, al igual que nosotras. Pero en sus vidas vemos el reflejo de un Dios soberano que capacita lo incapaz, que fortalece lo débil, que usa lo que el mundo considera insignificante para confundir lo que es fuerte. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene esa resiliencia que las hace imparables? Esa fuerza invisible que les permite levantarse después de cada caída. El mundo nos dice que esa fortaleza viene de nosotras mismas, pero la verdad es mucho más profunda. En este video vamos a sumergirnos en la sabiduría ancestral de la Biblia para revelar la verdadera fuente de poder que habita en cada una de ustedes. Para no perderse este viaje de empoderamiento y autodescubrimiento, asegúrense de presionar el botón de suscribirse aquí abajo y quédense hasta el último segundo, porque la revelación final las sorprenderá y las motivará a vivir una vida con un propósito inquebrantable. Piensen en Sara, la esposa de Abraham. Ella se rió cuando escuchó que tendría un hijo en la vejez, una reacción humana y totalmente comprensible ante lo que parecía un imposible biológico. Pero incluso en su duda inicial había una fe latente, una chispa de creencia en el Dios que desafía la lógica humana y hace lo imposible. Y Dios, en su infinita bondad,
honró esa fe, transformando su risa de incredulidad en una risa de alegría desbordante cuando nació Isaac. La fuerza de Sara no residía en su juventud o en su capacidad física para procrear, sino en su capacidad de creer, de perseverar en la promesa, incluso cuando la espera se hacía interminable y la esperanza parecía desvanecerse. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la capacidad de confiar en Dios más allá de las circunstancias, de mantener viva la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Su historia es un recordatorio poderoso de que la fe es el fundamento de toda verdadera fuerza. ¿Y qué decir de Débora? Una mujer que vivió en un tiempo de gran opresión y caos para Israel. Ella no era solo una esposa y madre, era una profetisa, una jueza, una líder militar sin precedentes. En un período dominado por hombres, Débora se levantó con una autoridad divina indiscutible, llamando al líder militar Barak a la batalla y profetizando la victoria. Ella no se intimidó ante el enemigo, ni ante la renuencia de Barak, que solo aceptó ir a la batalla si ella lo acompañaba. Su fuerza no provenía de su posición social o de su habilidad de combate, sino de su profunda conexión con Dios, de su sensibilidad a su voz y de su coraje inquebrantable para obedecer. Jueces 4:9 nos muestra a Débora liderando a su pueblo a la victoria, demostrando que la fuerza interior de una mujer puede inspirar y liderar con un poder que trasciende los títulos, incluso en tiempos de gran adversidad. Ella nos enseña que el verdadero liderazgo femenino es guiado por Dios y se manifiesta en el coraje de actuar de acuerdo con su voluntad, sin importar lo que el mundo espere. Y la historia de Ruth, una mujer moabita, extranjera, que eligió dejar su tierra natal para permanecer con su suegra Noemí, incluso ante la pobreza, la incertidumbre y la desesperanza. Su lealtad, su amor y su dedicación a una causa que iba más allá de ella misma fueron más allá de las expectativas humanas. Ella trabajó incansablemente en los campos, buscando sustento, y su virtud y dedicación no pasaron desapercibidas, atrayendo la atención de Booz. Ruth 1:16-17 contiene una de las declaraciones más poderosas de lealtad en toda la Biblia, donde Ruth le declara a Noemí: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde quiera que murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, si algo que no sea la muerte nos separe a ti y a mí». La fuerza de Ruth residía en su lealtad inquebrantable, en su capacidad de amar y servir sacrificialmente, y en su fe en un Dios que apenas estaba comenzando a conocer. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se revela en la lealtad, en la dedicación y en la capacidad de construir puentes de amor donde antes había muros de separación. Y no podemos olvidar a Esther, la reina que arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo de un decreto de exterminio. En un momento de crisis existencial para los judíos, Esther, una joven huérfana, fue elevada a la posición de reina, pero su posición no la eximió de responsabilidades, sino que le dio una plataforma para un propósito divino. Cuando su pueblo estaba bajo la amenaza de aniquilación, ella se enfrentó a la elección más difícil: callar y perecer, o actuar y quizás morir. Esther 4:14 nos trae la pregunta desafiante de Mardoqueo, una pregunta que todavía resuena hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, después de un período de ayuno y oración, tomó una decisión de una valentía inmensa. ¿Y si perezco? Que perezca. Esther 4:16. Su fuerza no residía en su belleza o en su estatus real, sino en su coraje de ponerse en riesgo por amor a su pueblo y en su confianza en la providencia divina. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en el coraje de actuar en favor de la justicia y del prójimo,
incluso ante el peligro, confiando en que Dios tiene el control soberano. La Biblia nos presenta una galería inspiradora de mujeres que, en sus imperfecciones y en sus grandezas, revelan la multiforme sabiduría de Dios y el poder que Él concede a la mujer. No se trata de una fuerza bruta, mis hermanas, sino de una fuerza que se manifiesta en la sabiduría, en la compasión, en la resiliencia, en la fe y en la capacidad de influir positivamente en el mundo que las rodea. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, una mujer de fuerza y dignidad. Ella no es una figura mítica inalcanzable, sino un ideal a buscar, una inspiración para cada mujer. El versículo 25 dice: «Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir». Esta mujer no teme el futuro incierto, porque su seguridad no está en las circunstancias volátiles del mundo, sino en su fe inquebrantable en Dios y en su diligencia. Ella es fuerte, no porque no enfrente desafíos, sino porque los enfrenta con sabiduría, oración y una confianza profunda. Ella es digna no por su belleza exterior, sino por su carácter interior, por sus acciones y por su influencia positiva en su entorno. La fuerza interior de una mujer, según la Biblia, es un regalo de Dios, cultivado a través de la fe, la oración, la obediencia a su palabra y la comunión constante con el Espíritu Santo. Es una fuerza que las capacita para ser madres, esposas, profesionales, líderes y amigas con excelencia y un propósito trascendental. Es una fuerza que les permite amar incondicionalmente, perdonar, perseverar en medio de las dificultades y ser un faro de esperanza para quienes las rodean. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esa fuerza interior en nuestras vidas hoy, en medio de la vorágine del mundo moderno? Primero, a través de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente inagotable de sabiduría, de aliento y de dirección. En Josué 1:8 se nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». La meditación constante en la palabra de Dios fortalece nuestro espíritu, renueva nuestra mente y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad, llenándonos de una fortaleza que no es nuestra. Segundo, a través de la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios, el medio por el cual derramamos nuestras ansiedades, expresamos nuestros deseos más profundos y recibimos su fuerza y su paz sobrenatural. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración nos conecta directamente con la fuente de toda la fuerza, nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una confianza inamovible y nos llena de una paz que el mundo, con todas sus posesiones, no puede dar. Tercero, a través de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro fortalecedor. Él habita en nosotras y nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios, dándonos el poder para superar las debilidades humanas. En Hechos 1:8, Jesús nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de fuerza interior, para resistir las tentaciones, para vencer el mal y para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. La fuerza interior de una mujer no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje de crecimiento y maduración en la fe.
Es un proceso de rendición a Dios, de permitir que Él moldee su carácter, de confiar en su sabiduría y de obedecer a su voz. Es un proceso que las capacita para ser las mujeres que Dios las creó para ser, mujeres de propósito, de impacto, de alegría y de paz. Y no podemos olvidarnos de Ana, una mujer que llevaba en su corazón el dolor insoportable de la esterilidad, un dolor que era amplificado por la burla constante de su rival. En 1 Samuel 1, vemos a Ana derramando su alma delante de Dios, en una oración silenciosa, pero llena de angustia, lágrimas y una fe inquebrantable. Ella no se conformó con su dolor, ni se entregó a la amargura. Ella llevó su dolor al único que podía transformarlo en alegría. Y Dios escuchó su oración, concediéndole un hijo, Samuel, que se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. La fuerza de Ana no residía en su capacidad de procrear, sino en su capacidad de orar con fervor, de perseverar en la fe, de confiar en Dios, incluso cuando la respuesta parecía tardar más de lo esperado. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la vulnerabilidad ante Dios, en el coraje de presentarle nuestros dolores más profundos y en la fe de que Él puede transformar nuestra tristeza en una alegría que desborda. Y la mujer cananea en Mateo 15, una mujer gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que oyó hablar de Jesús y de su poder para sanar. Su hija estaba terriblemente endemoniada y ella fue a Jesús clamando por misericordia. Inicialmente Jesús pareció ignorarla e incluso los discípulos querían que se fuera considerándola una molestia. Pero ella persistió, se humilló, se postró ante Jesús y declaró su fe, incluso ante el silencio y la aparente negativa. Y Jesús, maravillado con su fe, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada instantáneamente. La fuerza de esta mujer no residía en su linaje o en su estatus social, sino en su fe persistente, en su humildad y en su negativa a rendirse ante la adversidad. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer puede romper barreras, superar obstáculos y alcanzar el corazón de Dios, incluso cuando todo parece estar en su contra. Estas historias y tantas otras en la Biblia no son solo relatos del pasado, son espejos que reflejan la fuerza que Dios desea despertar en cada mujer hoy. En un mundo que nos presiona a ser autosuficientes y a mostrar una falsa perfección, la Biblia nos enseña que la verdadera fuerza viene de la dependencia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, en nuestros momentos de vulnerabilidad, donde el poder de Dios se manifiesta de forma más gloriosa. No tengan miedo de sus debilidades, mujeres. No se avergüencen de sus imperfecciones, entréguenlas a Dios y permitan que Él las transforme en instrumentos de su gloria. La fuerza interior de una mujer no es la ausencia de miedo, sino el coraje de actuar a pesar del miedo. No es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar esperanza en medio del dolor. No es la ausencia de desafíos, sino la fe de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Y esa fuerza no es solo para ustedes, es para bendecir a su familia, a su comunidad y al mundo que las rodea. Una mujer fuerte en Dios es una fuente inagotable de vida, de esperanza y de amor. Ella edifica su hogar, inspira a sus hijos, anima a su esposo y sirve al prójimo con alegría y compasión. Es una luz en un mundo oscuro, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mis queridas hermanas, en cada paso de su viaje, ustedes llevan un legado de fuerza y fe que proviene de generaciones de mujeres que, antes que ustedes, enfrentaron gigantes y superaron adversidades. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un manual de vida, un espejo que refleja su propia capacidad de resiliencia y superación. Piensen en María,
la madre de Jesús. Una joven sencilla que recibió la noticia más extraordinaria y desafiante que una mujer podría recibir. Sería la madre del Salvador. Lucas 1:38 registra su respuesta humilde y valiente. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La fuerza de María no residía en su posición social o en su riqueza, sino en su obediencia incondicional a Dios, en su fe inquebrantable y en su disposición a servir al propósito divino, incluso si eso significaba enfrentar el escrutinio de la sociedad y la incomprensión de muchos. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la sumisión a la voluntad de Dios, en la aceptación de un llamado que puede parecer imposible y en la confianza de que Dios cumplirá sus promesas. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la humildad y en la entrega total. ¿Y qué decir de María Magdalena? Una mujer que fue liberada de 7 demonios, cuya vida fue radicalmente transformada por el toque de Jesús. Ella no se escondió en vergüenza o culpa. Por el contrario, se convirtió en una de las más fieles seguidoras de Jesús, presente en sus momentos más difíciles, incluso en la cruz. Y fue a ella a quien Jesús se apareció primero después de su resurrección, confiándole la misión de anunciar la buena nueva a los discípulos. La fuerza de María Magdalena no residía en un pasado impecable, sino en su devoción inquebrantable, en su gratitud desbordante y en su coraje de testificar la verdad, incluso cuando otros dudaban. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se revela en la capacidad de levantarse después de la caída, de abrazar el perdón y la redención, y de convertirse en una testigo poderosa del amor transformador de Dios. Su historia es un recordatorio de que el pasado no define su futuro y que la gracia divina es más grande que cualquier error. La fuerza interior de una mujer, según la Biblia, es multifacética. Es la sabiduría de Proverbios 31, que edifica el hogar y cuida de los suyos. Es el coraje de Esther, que arriesga la vida por su pueblo. Es la fe de Sara, que cree en lo imposible. Es la perseverancia de Ana, que ora sin cesar. Es la lealtad de Ruth, que se aferra a su familia y a su fe. Es la obediencia de María, que acepta el llamado divino. Es la devoción de María Magdalena, que testifica la resurrección. Estas mujeres, en sus singularidades, nos muestran que la fuerza no es una característica única, sino un conjunto de virtudes que se desarrollan y se manifiestan en diferentes contextos de la vida. Y esa fuerza no es solo para los grandes logros, se manifiesta en el día a día, en las pequeñas decisiones, en los momentos de silencio y en los actos de servicio. Es la fuerza para perdonar cuando el rencor intenta consumirlas. Es la fuerza para amar cuando el odio intenta dominarlas. Es la fuerza para tener esperanza cuando la desesperación intenta abatirlas. Es la fuerza para levantarse cuando la vida las derriba. Es la fuerza para ser ustedes mismas, auténticas y verdaderas, en un mundo que intenta moldearlas en moldes prefabricados. Pero, ¿cómo podemos acceder y cultivar esa fuerza en un mundo tan ruidoso y exigente? La respuesta está en la conexión con la fuente de toda la fuerza, Dios. La Biblia nos invita a buscar a Dios de todo corazón, a sumergirnos en su palabra, a orar sin cesar y a vivir en comunión con otros creyentes. En Salmo 46:1 leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra roca, nuestro puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. Cuando ustedes se sientan débiles, cuando la vida parezca demasiado pesada, recuerden que no están solas. El Espíritu Santo, el Consolador, habita en ustedes, y Él es la fuente de todo el poder. Él las capacita para hacer lo que ustedes no pueden hacer por sí mismas. Él les da sabiduría para tomar decisiones, coraje para enfrentar desafíos y paz para calmar sus almas.
La fuerza interior de una mujer no es una conquista personal, sino un regalo divino. Es un reflejo de la imagen de Dios en ustedes, una manifestación de su gracia y de su poder. Y esa fuerza es para ser usada, para bendecir a su familia, a su comunidad y al mundo que la rodea. Ustedes son agentes de transformación, portadoras de esperanza, embajadoras del amor de Dios. No subestimen el impacto que sus vidas pueden tener. No se dejen intimidar por las voces que intentan disminuirlas. Miren la palabra de Dios. Miren las historias de esas mujeres que, como ustedes, fueron imperfectas, pero que fueron usadas poderosamente por un Dios perfecto. Y permitan que la historia de ellas las inspire a despertar su propia fuerza interior. En cada página de la Biblia encontramos ejemplos inspiradores de mujeres que, en sus propias jornadas, revelaron la profundidad de la fuerza interior que Dios les concedió. Piensen en Lidia, la vendedora de púrpura de Hechos 16. Ella era una mujer de negocios exitosa, pero su corazón estaba abierto a la mensaje del Evangelio. Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, Lidia los escuchó y el Señor abrió su corazón para atender a las cosas que Pablo decía. Ella no solo creyó, sino que también abrió su casa para ellos, ofreciendo hospitalidad y apoyo al ministerio con una generosidad desbordante. La fuerza de Lidia no residía solo en su capacidad de emprender, sino en su sensibilidad espiritual, en su generosidad y en su disposición a servir a Dios y a su pueblo. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la apertura del corazón a la verdad divina, en la generosidad al usar sus recursos para el reino y en la disposición a ser un canal de bendición para otros. Su vida es un testimonio de que la fuerza se revela también en la hospitalidad y en el servicio desinteresado. ¿Y qué decir de la viuda de Sarepta en Primera Reyes 17? En un tiempo de gran hambruna, cuando ella y su hijo estaban a punto de comer su última comida y morir, el profeta Elías le pidió un pastel. En su pobreza extrema, ella podría haberse negado, pero en un acto de fe y obediencia, ella preparó el pastel para el profeta primero. Y el milagro sucedió. La harina en la tinaja y el aceite en la vasija no se acabaron hasta el día en que el Señor envió lluvia sobre la tierra. La fuerza de esta mujer no residía en su riqueza o en su abundancia, sino en su fe audaz en Dios, en su obediencia a su palabra a través del profeta y en su disposición a dar lo poco que le quedaba, sin reservas. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la fe que actúa en obediencia, incluso en medio de la escasez, y en la certeza de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Su historia es un recordatorio poderoso de que la fe, aunque pequeña, puede mover montañas y traer provisión sobrenatural. La fuerza interior de una mujer, según la Biblia, es un tesoro inestimable, forjado en las pruebas de la vida y refinado por la gracia de Dios. Es una fuerza que no se doblega ante las adversidades, que no se calla ante la injusticia, que no se rinde ante los desafíos. Es una fuerza que se manifiesta en la oración ferviente, en la fe inquebrantable, en el amor incondicional, en la sabiduría que viene de lo alto y en el coraje de vivir para la gloria de Dios. En un mundo que a menudo intenta debilitarnos, la Biblia nos llama a ser mujeres de fuerza, mujeres que se levantan en fe y que impactan el mundo que las rodea. No se trata de ser perfectas, sino de depender de un Dios perfecto. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que tiene todas las respuestas. No se trata de nunca caer, sino de levantarse en cada caída, con la certeza de que la mano de Dios está extendida para levantarlas. Su fuerza no está en ustedes mismas, sino en Cristo que vive en ustedes. Gálatas 2:20 nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo vive en ustedes, su fuerza se convierte en su fuerza, su sabiduría se convierte en su sabiduría, su paz se convierte en su paz, y su alegría se convierte en su alegría. Y esa fuerza es para ser usada, para edificar su hogar, para bendecir a su familia, para impactar su comunidad, para servir al prójimo, para glorificar a Dios en todo lo que ustedes hacen. Ustedes son mujeres con un propósito divino, con un llamado único, con una fuerza interior que puede mover el mundo. No se conformen con menos de lo que Dios tiene planeado para sus vidas. No se dejen definir por sus debilidades o por sus errores pasados. Miren la palabra de Dios. Miren las historias de esas mujeres que, como ustedes, fueron imperfectas, pero que fueron usadas poderosamente por un Dios perfecto. Y permitan que la historia de ellas las inspire a despertar su propia fuerza interior. En su viaje, mujer, ustedes encontrarán momentos en que su fuerza será probada hasta el límite. Serán días de desánimo, de dudas, de cansancio. Pero es exactamente en esos momentos cuando su fuerza interior, esa que viene de Dios, se manifestará de forma más poderosa. Recuerden a la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Ella había sufrido durante 12 años, gastado todo lo que tenía en médicos y nadie podía curarla. Su condición la hacía impura y la aislaba de la sociedad. Pero ella oyó hablar de Jesús y con una fe audaz, ella pensó: si tan solo tocare su manto, seré salva. Se acercó a Jesús en medio de la multitud, tocó el borde de su manto e inmediatamente fue sanada. Jesús sintió que de él había salido poder y preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblando, confesó lo que había sucedido. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. La fuerza de esta mujer no residía en su salud o en su posición social, sino en su fe audaz, en su determinación de buscar la sanación y en su convicción de que Jesús era la única respuesta. Ella nos enseña que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la fe que se niega a rendirse, en la audacia de buscar a Dios incluso en medio de la multitud y en la certeza de que Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Su historia es un testimonio de que la fe puede mover montañas y traer sanación y liberación. ¿Y qué decir de María y Marta, las hermanas de Lázaro, en Juan 11? Ellas eran amigas íntimas de Jesús, y cuando Lázaro enfermó, le enviaron un mensaje pidiéndole que viniera. Pero Jesús tardó y Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta fue a su encuentro y expresó su dolor y su fe en una sola frase: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso en su dolor añadió: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. María, por su parte, se sentó a los pies de Jesús llorando y también expresó su dolor. Jesús se compadeció del dolor de ellas y, movido por amor, resucitó a Lázaro. La fuerza de María y Marta no residía en la ausencia de dolor o en la comprensión perfecta de los planes de Dios, sino en su capacidad de expresar su dolor a Jesús, de confiar en Él incluso en medio de la pérdida y de creer en su poder para resucitar a los muertos. Ellas nos enseñan que la fuerza interior de una mujer se manifiesta en la vulnerabilidad ante Dios, en la capacidad de llorar y de expresar el dolor sin reservas, y en la fe de que Él es el Dios de la resurrección, que puede traer vida donde hay muerte. Sus historias son un recordatorio de que la fe no elimina el dolor, pero nos capacita para enfrentarlo con una esperanza sobrenatural. La fuerza interior de una mujer, según la Biblia, es un don divino que se manifiesta de diversas formas.
es la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar sin límites, de perseverar en medio de las adversidades, de tener esperanza cuando todo parece perdido, de creer en lo imposible y de vivir para la gloria de Dios. Es una fuerza que no se basa en sus propias habilidades o recursos, sino en la dependencia de un Dios todopoderoso que las capacita para todas las cosas. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es su verdad, mujer. Ustedes pueden todas las cosas en Cristo que las fortalece. No importa el tamaño del desafío, no importa la profundidad de su dolor, no importa la altura de la montaña que ustedes necesitan escalar. Con Cristo, ustedes tienen la fuerza necesaria para superar, para vencer, para prosperar. No se dejen engañar por las voces del mundo que intentan disminuirlas, que intentan hacerlas creer que no son capaces, que no son suficientes. Ustedes son más que suficientes en Cristo. Ustedes son amadas, ustedes son valoradas, ustedes son poderosas. Ustedes son mujeres de propósito, con un llamado único y un poder interior que puede transformar el mundo que las rodea. La llamada a la acción es clara. Comiencen hoy a cultivar esa fuerza. Sumérjanse en la palabra de Dios, oren sin cesar y ríndanse a la dirección del Espíritu Santo. Descubrirán que, a medida que se acercan a Dios, Él se acerca a ustedes, y la fuerza que Él les da es más que suficiente para cualquier desafío. Ustedes son mujeres de valor inestimable, creadas a imagen y semejanza de Dios, con un propósito único y un poder interior que puede transformar el mundo que las rodea. Abracen esa verdad, vivan esa verdad y permitan que sus vidas sean un testimonio del poder de la fuerza interior de una mujer, según la Biblia. ¿Qué paso de fe van a dar hoy para activar esa fuerza sobrenatural que reside en ustedes? Y si este mensaje tocó tu corazón y te inspiró a despertar esa fuerza divina que hay en ti, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las verdades bíblicas que transforman vidas y nos empoderan para vivir un propósito mayor. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo esta luz con más mujeres en todo el mundo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido y comparte este video con esa amiga o hermana que necesita escuchar este mensaje hoy.